Nuestro entrevistado de hoy es una especie de superhéroe de cómic de carne y hueso. Conocimos el trabajo de Wim Hof hace muchos años y la verdad es que al principio no creíamos lo que se decía de él. Tiene registrados 26 récords mundiales por hazañas que cualquiera diría que son imposibles o simplemente mortales. Ha corrido una media maratón al norte del Círculo Polar Ártico descalzo. Ha subido al Everest en pantalón corto. Ha participado en una maratón en el desierto de Namibia sin beber una gota de agua. Ha estado suspendido a casi 1 kilómetro de altura sobre el suelo, sujetado solo por un dedo. Ha buceado en el Ártico por debajo de una capa de hielo, la distancia equivalente a un campo de fútbol en apnea. Estas aventuras de Wim Hof le han granjeado tanto defensores acérrimos como detractores, pero siempre ha callado a los escépticos poniéndose en manos de la ciencia. En uno de los estudios científicos en los que Wim Hof participó, se dejó inyectar una sustancia que es muy peligrosa, potencialmente mortal, para probar que el ser humano es capaz de activar su sistema inmunológico. Ha creado todo un método llamado método Wim Hof para ayudar al resto de humanos a mejorar nuestra salud y sacar nuestro máximo potencial, basado en ejercicios de respiración, exposición al frío y un entrenamiento continuo de la fuerza de voluntad. Jesús y yo nos fuimos a Holanda a hablar personalmente con él de todas estas cosas y tuvimos una experiencia inolvidable, una entrevista que nos encantó y que hoy os dejamos aquí y esperamos que disfrutéis. Venga, va. Wim, bienvenido a Vida Potencial. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias por hacernos el hueco, por recibirnos aquí en tu casa en los Países Bajos. Íbamos a hacer esto en inglés, pero a última hora, mira, lo hacemos en español, muchísimo mejor para nuestra audiencia. Genial. Pues qué bien. Mira, básicamente lo que me gustaría hoy contigo es desarrollar todo el sistema, el método Wim Hof, hablar de sus beneficios, hablar de toda la ciencia que hay detrás del método. Así es. Y de todos los estudios científicos que has hecho con diferentes universidades y todo esto para mostrar lo que hay detrás. Pero antes, para la gente que no sepa nada del método, ¿cómo sería el resumen en unas poquitas frases de qué es el método Wim Hof? El método de Wim Hof Method, es en inglés. Pues el método Wim Hof se basa en experiencias en donde mi fisiología se metió en extremos de la naturaleza, en los elementos. Y el demás es el frío. El frío, el hielo, pues todo bajo cero, menos 30, menos 40 en el Mount Everest. Desafíos con el cuerpo humano. Que yo soy humano, que tengo un cuerpo y quiero investigar si hay cosas más profundas para encontrar, descubrir, porque yo quiero saber lo que es el poder mental en conexión con el cuerpo, más profundo que lo que han dicho o que dijeron los libros. Y por eso me fue, porque yo no quiero copiar y esto es así, lo quiero sentir. Yo quiero sentir lo que es único, lo que es ser único, lo que es lo que nos hace humano profundamente, y así que allá no hay duda, allá hay claridad. Y esto lo metió por experimentos e investigaciones científicas, o sea, mis desafíos en la naturaleza. Estar buceando debajo hielo, subiendo al Mount Everest en pantalones cortos, correr sin entrenamiento, maratones en pantalón corto, siempre como para estar en directo con los elementos. Sobre el círculo polar norte, en el invierno o en el desierto, sin beber
a ver, ¿a qué extremos podemos enfrentarnos con solamente la voluntad humana? Y que te lo voy a decir que es mucho más que lo que han pensado hasta ahora, hasta también los científicos pensaban que la fisiología humana puede hacer por la voluntad. Porque al final es la fuerza mental que tiene ahora nuevas dimensiones a encontrar. Y con esto te presento este desafío a ti, aquí, junto con Jesus Christ, man. Ha venido a mí y ahora estamos descubriendo lo que es sano, lo que es santo, que no somos nacidos a medias, somos nacidos para estar entero. Entero es como la luz, el sistema nervioso profunda, autónomo, lo que fue inaccesible por la voluntad humana, ahora podemos ir más profundo. Con eso vamos a tener una conciencia, una percepción mental más profunda de lo que podemos nosotros, y así tenemos una conciencia más entera de lo que es la vida. Y esto lo puso después experimentos en la ciencia, en universidades, en América, Holanda, en Alemania, en Australia, donde sea. Donde me invitan, voy. Porque yo quiero descubrir aún más, hay mucho que descubrir. Y te digo, descubrir es una cosa muy espiritual. Y haciéndolo por la ciencia es quitar la especulación. Somos gente, humanas, seres que quieren estar feliz, sano y fuerte. Y sobre todo saber por qué estamos, sin estas cuestiones estar en la cabeza, porque estamos. Ahí está el ser entero. Es not to be half, but wholly. Ahora, no es como la Biblia y el Corán, o el Bhagavad Gita, o Torah, dicen todo, Dios, iluminación y todo, por allá, ¿dónde está? Aquí está, ahora, más profundo en ti mismo. Y por eso estamos juntos, y así vamos de la naturaleza a la ciencia, y ahora a ti. Y te presentamos un método que está aprobado por la ciencia y que funciona y nos deja conectar con todos los sistemas que hasta ahora consideraban inaccesibles. Y así vamos a dejarte un mundo entero abierto, y tú vas a entrar en ella, que es tu cuerpo humana con la fuerza mental. Pues ahí está. El método Sí. básicamente se apoya en tres pilares, ¿no, Wim? Está la parte de la respiración, Eso es. la parte de la exposición al frío Eso es. y la parte de la fuerza de voluntad, Sí. ¿no? Vamos a ir uno por uno. Sí. La parte de la respiración. Sí. ¿Cómo es y para qué se hace? ¿Para qué haces ese tipo de respiración en el método? Sí. Pues la parte de respiración nos ha enseñado en la universidad, después de haber estado inyectado con una endotoxina, bacteria que normalmente te deja enfermo. Dolor de cabeza, temblar incontrolable, fiebre, agonía en el cuerpo. Esta hace la bacteria, y no se sabía cómo controlar esto, porque ese es el sistema inmunológico. Y esto fue inaccesible. Ahora hemos desarrollado y visto que
por la respiración, técnicas de respiración que son muy simples y muy efectivas, nos deja en un control sobre el sistema inmunológico. O sea, la enfermedad que está basada en inflamación no hagan falta de estar allá más, porque eres tú, con la respiración, con los técnicos de respiración que nos han enseñado en un estudio comparativo, que en donde la gente estaba con estos técnicos de respiración y otros no, y todos fueron inyectados con esta bacteria, pues cuáles que no estaban haciendo estos técnicos de respiración, se cayeron enfermos, todos. Es un experimento controlado, o sea, de 3 a 6 horas están enfermos. Y luego se quita, se va, es controlado. Pues la gente que estaban haciendo las técnicas de respiración no se cayeron enfermos. Esto fue después. 16.000 experimentos, exactamente 16.134 personas se sometieron al mismo experimento de estar inyectado con la bacteria, todos se cayeron en la enferma. Y ahora 12 que les enseñó en algunos días entrenamiento cómo resistir a la bacteria y controlar el sistema inmunológico. Entonces la bacteria no tenía un efecto en sus cuerpos. Y, entonces la respiración no solamente te hace conectar con el sistema inmunológico, consideraba inaccesible, ahora lo puedes controlar. Con esto puedes controlar lo que es inflamación. Inflamación te hace enferma y también depresión. La depresión se basa en inflamación y ahora podemos quitar, o sea, depresión y enfermedad, tú puedes controlar y prevenir mucho más mejor solamente haciendo estos técnicos de respiración. ¿Cuáles que son? Yo tengo un t-shirt que dice freeze. Freeze, congela. Alto, stop. Quieto. Freeze, freeze. Y al otro lado dice breathe, motherfucker. Empieza que es tan fácil, tan accesible, tan allá, tan efectivo, que es esto. ¿Lo puedes hacer tú? ¿No? Es muy difícil. Casi para reír, ridículo, que es tan fácil. Que nos hemos cambiado los libros en las universidades diciendo que el sistema inmunológico fue inaccesible y ahora haciendo esto, todos podemos hacerlo, ¿lo ves? Esto lo haces 30, 40 veces y tenemos un free app, gratis app en el website. Allá puedes ir, pero es en inglés. Bueno, no es tan difícil porque es mucha práctica, son ejercicios. Bueno, haciendo esto y luego, como estás cambiando con estas respiraciones profundas, estás cambiando la química, la bioquímica en tu cuerpo por la sangre. La química. Sí, la química. Estás cambiando, se pone muy alcalina. Y cuando se pone muy alcalina, no haces esto, respiras fuerte y stop. O sea, sin aire en tus pulmones, puedes estar como 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos sin aire en tus pulmones. Imagínate. ¿Cuánto y qué profundo
es lo que estás haciendo con tu bioquímica. Es mucho. Y el cerebro, que es para sobrevivir, el brainstem, ¿cómo se llama? Sí, el cerebro. Brainstem. Pues el brainstem, el cerebro, parte Reptiliano, sí. reptiliano, y luego mamario, y luego humano. ¿Ya? Pues este reptiliano es para sobrevivir. Cuando hay peligro, viene adrenalina y de todo, como para hacerte más fuerte y todo. Ahora, haces estas respiraciones, 30, 40 por ahí, y todo adentro, dejarlo y stop. Después 1 minuto y medio, y ya verás que tú puedes estar 1 minuto y medio. Primer ronda, primera sesión, 1 minuto y medio, ya 90 segundos, sin respirar, sin aire en tus pulmones. Entonces, ¿sabes qué pasa? La parte del cerebro más primitiva, más viejo, que es el cerebro reptiliano, pues estará directamente porque tú lo haces en conexión con tu voluntad. Y así aprendes de activar el cerebro reptiliano. Y con esto sabrás aprender a controlar la adrenalina. El axis de adrenalina. Es para sobrevivir, es para estar fuerte, es para estar combatiendo la bacteria, emociones. Frío, calor, es emoción. Y lo que la gente hace contigo es el sistema nervioso y es un peligro. Y para eso tenemos hormonas. Y estas hormonas es el sistema endocrina hormonal que también está en el cerebro reptiliano. Y por el frío y por estos técnicos de respiración, podemos conscientemente activar esta parte y con o sea, qué fácil, qué genial es, que es tan efectivo, tan fácil, tan accesible para todos, que podemos aprender de lo que es emoción, lo que es el peligro de la bacteria, o el peligro del estrés mental, o el estrés en cualquier forma. Pues este sistema es a ti, a elegir qué quieres. ¿Quieres tener un profundo control en el cerebro? Aquí con simplemente respiraciones así de profundos. Respirar fuerte y ya verás, sin esfuerzo puedes estar primera ronda ya 90 segundos sin respirar. Luego 2 minutos, otra ronda de 30, 40 respiraciones profundas. Otra vez respirar fuerte y de repente 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos, 3 minutos y media. ¡Oh! ¡Ya! Te sientes superhumano. Y vas a sentir superhumano, porque el humano es una parte del cerebro que no podemos de allá ir al reptiliano, al cerebro reptiliano, de lo que es el peligro, lo que es... y sentirlo simplemente... Han comparado estos ejercicios de respiración como activando la adrenalina. O sea, lo han comparado este estudio que hicimos con la universidad, el nivel de adrenalina, con el nivel de adrenalina también otro estudio con la gente que van a un salto de bungee jump por primera vez. O sea, el nivel de adrenalina que tenían esta gente y esta gente haciendo la respiración, el puente, por ejemplo, es más con la respiración que con el puente.
Imagínate cuánto adrenalina es, qué fuerte es. Y solamente hacen falta de estar echado en el suelo, estar tranquilo y a gusto. Y respirar. Julian, letting go. Julian, letting go. 30, 40 veces y te haces tu bioquímica alcalina y con que no hace falta de respirar y entonces empiezas a conectar con los sistemas del cerebro más profundo que en la ciencia consideraban antes de que yo lo enseñaron en brain scans que inaccesible y ahora es aquí a tener acceso en tus partes del cerebro, the mind, lo más profundo que existe. ¿Y la parte del hielo, qué función cumple? ¿Es también lo mismo? ¿Cuál es el objetivo? El hielo, naturalmente, el hielo, que es el frío. Antes de que entres en el frío, tienes un estado mental. Y no solamente sufrir, no, sino aprender en el hielo de estar tranquilo. Con que aprendes que el mecánico del estrés en nuestro cerebro, puedes aprender a controlar profundamente este mecánico en tú mismo por ir yendo en voluntad, plena voluntad tuyo, en el frío y aprender de estar tranquilo. Una vez que estás tranquilo ahí adentro, no solamente sabes de estar en el frío, que es también muy bueno para el sistema vascular, porque somos venas, arterias y ¿cómo se dice eso? Capilares. Capilares. Los capilares. Muy buena palabra. Estos capilares, la distancia de este sistema es como 2 veces y media del mundo, del Ecuador. Así de tanto es. O sea, 100.000 kilómetros tenemos ahí adentro. Allá hay millones de músculos primitivos. Muy pequeños, pero están. Esos soportan el sangre de ir a las células. Y cuando se va al frío, y aprendes por la ducha fría, o el Cantábrico, o por donde sea, donde hay mar o ríos, cuerpos naturales de agua, en el monte, y todo, pues la naturaleza, los elementos están en todos los sitios. Pues, o la ducha fría. La ducha fría es la mejor, el frío es el mejor medio de entrenar el sistema vascular. El primer asesino en nuestro mundo, donde tenemos de todo, es cardiovascular relacionado. ¿Ya? Mata más que cualquier guerra. Cada año, hoy, ahora. Y la manera de parar este asesino es la ducha fría. Entonces yo digo a toda la gente, shower a day, cold shower a day keeps the doctor away. ¿Ya? ¿Entiendes? Otra vez, muy fácil. Pero la gravedad, el peso de todo esto es de que lo tenemos que hacer todos los días, no solamente una vez. Lo he hecho ya para toda la vida. No. Es como entrenar todos estos músculos. Millones de músculos ahí adentro. Otra vez, 2 veces y media de distancia en cada cuerpo. Y cada persona lo tiene. Y así el entrenamiento de estos pequeños músculos va por la ducha fría. O ir en el frío, ¿ya? Pues 2 minutos solo. ¿Qué es eso? Tienes que duchar igual. Entonces la tomas y así tienes fitness. Así lo llamo vascular fitness. Vamos a por los músculos. Oh, qué guapo soy. Ahí estoy.
Y allá adentro has olvidado. El asesino número 1, millones de gente en nuestro mundo mueren porque tienen la condición del sistema vascular muy bajo y entonces esclerosis, arteriosclerosis, número 1. Y pues, parando la ducha fría. Ahora, otra cosa también pasa. Lo que pasa cuando se toma la ducha fría y la condición musculovascular, estará hacia arriba, la sangre estará pues soportar mucho mejor ahí adentro, corre mucho mejor y llega mucho mejor a las células con todos los nutrientes, vitaminas, minerales y oxígeno. Y la cosa más mágica es, yo pienso, que el corazón empieza de tocar como 20, 30 veces menos al minuto, 40 o 24 horas al día. El estrés. Goodbye. Porque el estrés solamente siempre viene adjuntado con un toque de corazón elevado. Eso es para la adrenalina, glucosas. Sí, el ritmo cardíaco alto, ¿no? Ah, sí. Y así que porque tenemos la condición vascular baja, porque siempre estamos en ropa, nunca estamos estimulados. Por eso la condición se baja y el corazón tiene que... Porque hay peligro, una condición mala de arterio y de las venas y todo, es un peligro. Entonces ya empieza más, y la sangre tiene que empujarse más para llegar a las células, pero a la vez es un peligro. Entonces viene el cortisol y siempre un cortisol que siempre está allá, porque cuando empieza a tocar más, el cortisol viene y nunca hay una ausencia. Entonces el cuerpo no se puede ir en reparación, en restauración, rehabilitación. No se puede. O sea, siempre estamos en acción, mismo cuando estamos durmiendo, porque es muy alto. Y entonces mucho cortisol. Y allá vienen muchas enfermedades, del estrés, burnout, autoinmunológicas, enfermedades y el cáncer. El cáncer viene por deregulación al nivel del DNA. Y ahora estamos con los estudios en San Francisco en marzo que viene, 2020, tenemos estos nuevos resultados, porque así es. Háblame más de la cuestión del humor y la depresión, o sea, porque la parte de la respiración, la parte de la exposición al frío, tiene estas ventajas cardiovascular, inmunológico, todo esto que nos has explicado, pero también es muy importante para el tema del humor, ¿no? Lo que has hablado de la depresión. Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo detrás de eso? Es simple. Por ejemplo, si te vas en el frío, los termorreceptores reciben el frío y afecta directamente al sistema nervioso. ¿Ya? El sistema nervioso se basa en potenciales, es como electricidad. Cuando está recibido por los termorreceptores, entonces se traslada y el sistema nervioso es como una potencial que va a la cabeza. Es como shock therapy, positivo, electricidad. Cuando tenemos una desbalancia, desequilibrio en la dopamina y serotonina, entonces se baja la presión en el cerebro. Bajando la presión es depresión. Es una cosa muy fácil así de entender, no es una cosa abstracta, es basado en la química. Y la química puede estar
regulado cuando irás en el frío con los ejercicios de respiración, porque afectan en el sistema autónomo, nervioso autónomo. Y con esto podemos mandar un señal eléctrico con que la cabeza se despierta y se reponga en su equilibrio de dopamina, serotonina. O sea, no es muy difícil de... Sí. La cosa difícil es de que lo hemos hecho fácil a entender. Y ahora estoy con los estudios, con universidades, como los técnicos de respiración. El frío, gradualmente, pueden influir en el sistema nervioso, con el sistema nervioso, el sistema hormonal. Y con que solucionar. Otra cosa es la mente. La mente. O sea, con la mente que podemos hacer. El último estudio que enseñé en Michigan, Detroit psiquiátrico, en brain scans, echado simplemente por la voluntad, podía solamente usar la voluntad, la conciencia. O sea, la fuerza mental. Había 74 gente con el mismo experimento con que echaron agua fría por tubos en un vestido y entonces se baja la temperatura del piel, ¿no? Este es el paradigma normal, el pensamiento normal, el conocimiento es que se baja con que está expulsada por el agua fría, se baja la temperatura del piel. No, y con la mente solo no se puede hacer nada. Este fue el paradigma. Y ahora le enseñé, primero, si yo hago nada con mi mente, pensando en lo que yo puedo hacer con este estrés físico, con mi fuerza mental, yo lo paso como los 74 test subjects, gente, lo mismo, al frío, temperatura del piel se baja. Se empiezan a calentar el agua, se sube la temperatura del piel otra vez hasta que está ya, y el frío y calor. Frío, calor, frío, calor, frío, calor. Así lo enseñaron como 74 personas, todos abajo. Y yo también abajo. Pero entonces, ahora empiezo a usar la voluntad, la conciencia. Y con que empecé a usar conscientemente la fuerza que cualquiera tiene de combatir el estrés físico, en este caso el frío, por el piel, con que puedes medir, puedes ya o no. Es que no puedes engañar la cosa aquí, porque es un brain scan y no puedes hacer nada. Pues si haces nada, se baja la temperatura después de estar expulsado por el frío, agua frío, y ahora hace algo con tu fuerza mental. No sabía nada. Y yo hizo solamente lo que siempre he hecho en la naturaleza, convirtiendo al Mount Everest en frío en pantalones cortos, o debajo del hielo, bañando, sin respiración, en pantalón corto, todo como desnudo, como la naturaleza. Y siempre esta fuerza mental lo usó, pero lo usó porque no había otra manera. Que no quiero estar frío, entonces yo empiezo, porque estamos siempre con vestidos, ropa, por eso no sabemos que tenemos una fuerza mental que sabe pelear o combatir el estrés. Podría ser frío, podría ser
el calor podía ser emocional o mental. Estrés es estrés. Entonces yo empezaba a hacer lo mismo de lo que estaba haciendo desde ya decenia de años con la televisión, con desafíos en la naturaleza, en pantalón corto, siempre, porque lo tengo despierto. Entonces lo he hecho ya, y entonces vieron, después de echar el agua en los tubos, agua fría, helada, la temperatura del piel no se bajó. Entonces no se bajó en todo el rato, 1 hora entero. Y frío, calor. Se quedaba 1 grado más que normal. ¿Qué es eso? Esa es la fuerza mental. Tu fuerza mental no es algo abstracto. Esto es lo que quiero decir. Y lo he hecho en varios experimentos. Y luego, Jesús, puedes hacer fotos de un otro estudio que tengo aquí con fotos y con resultados, todo en inglés, pero está ya bien claro. Fuerza mental es fuerza mental y estudio, no es abstracto, es físico. Aprende que seas consciente. Es como si necesitas un coche por andar, entonces ya vas a ver que coches de segunda mano igual bien, pero nunca oí del coche Renault 2001 XX con termo eléctrico por la manda mental, que no oí nunca de este coche, no existe, pero es un metáforo. Una vez que compras este coche, porque es un buen coche, va bien, es a gusto, todo bien, entonces lo ves en todos los sitios, porque esta es la conciencia. Y ahora te digo esto de la conciencia, te digo que tenemos una fuerza mental que sabe enfrentar cualquier forma de estrés, solamente usando tu voluntad. Entonces había una persona que me dijeron en otro podcast, Dave Asprey, de Bulletproof Coffee, me dijo, Wim, nunca lo preguntó, pero ¿qué es la iluminación? Por favor, ponga en una sentencia, una frase. Biblia, de muchas frases, Corán, muchas frases, Bhagavad Gita, muchas frases. Lo tengo que poner en una frase. Ok, aquí lo tienes. Cada día, cuando despiertas, piensa una cosa. Estar feliz, sano y fuerte. Y lo demás es bullshit. ¿Sabes? Chorradas. Y ahora tenemos la voluntad consciente y cada uno está nacido con esto, con la fuerza mental, como hacer tu día feliz, sano, fuerte y todo. Ahí estamos. Wim, tú evidentemente tienes una energía brutal y hay un montón de atletas que siguen tu método, pues muchos luchadores de la UFC, por ejemplo, Laird Hamilton, que es un seguidor tuyo muy devoto del método, pero claro, mucha gente ve a gente como tú, a gente como Laird Hamilton, a gente como... Entonces piensan que todo esto que estás diciendo es difícil, que no es para ellos. ¿Esto es para todo el mundo? ¿O incluso para gente joven, para gente más mayor? Porque claro... Incluso críos. Incluso niños. Críos, niños y niñas. Incluso la juventud. Y lo necesitan aún más. Porque están desconectadas con su cuerpo. Yeah. Mucho. Entonces, todos tenemos en un display de computadora o iPhone o todo, podemos estar superhumano y de todo. Pelear con todos, en UFC y de todo, y volar y de todo. Pero tú, ¿dónde te quedas? Te quedas desconectada. Por eso necesitas que estimular
los sistemas que están allá ya millones de años, que están allá. Y estos quieren ayudarte a estar fuerte y entero. Ahora, por estar demasiado en la cabeza solo, estamos desestimulados. Es como la fuerza los músculos, cuando no entrenan, se van. Y con esto, el sistema vascular, el sistema pulmonario con la química y el sistema mental. Lo que es mental es un músculo neurológico. Son todos músculos que tenemos que entrenar. Y ahora con este método se ve que es muy accesible, es fácil, es muy efectivo. Mejor que lo hagas. Que no pienses de esto, de que no puedes tú. Tú eres nacido con el poder. Simplemente hay que despertarlo. Y con este método lo puedes. 100%. ¿Cuál es el error más frecuente que comete la gente cuando empieza a hacer el método? Ese es su paradigma. Ese es lo que piensan. Tu pensamiento de siempre, aquí no vale. Aquí vale tú, sintiéndote súper. Ahora, ¿qué eliges? Si quieres estar bien, en control de tu felicidad, salud y fuerza, pues aquí está ahora. Muy accesible, es efectivo. Solamente tienes que pelear lo que tú eres mentalmente ahora, convencido de que puedes. Y no lo puedes. Ay, yo no lo puedo, yo no lo puedo. Puedes y eres nacido para hacer y poder todo. Antes de la última pregunta, Wim, tengo una pregunta que es más de curiosidad que relacionada con el método, pero se ha dicho muchas veces que el ser humano solo utiliza el 20% del cerebro. Sí. Y sé que tú estás en total desacuerdo con eso. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Ahonda en eso. Sí, uno de los estudios que he hecho con los alemanes. Los alemanes, ya sabes, son siempre muy precisos. Muy alemanes. Poco frío. Así, pero están muy bien con los datos. Sin especulación. Lo quieren tenerlo perfecto, en orden. Y allá, ¡boom! Así es. Con estos he hecho un experimento en uno de los mejores brain scans del mundo, en Hannover. Y allá vieron que podemos activar por estos ejercicios de respiración, ya podemos activar la neurología 100% conscientemente. O sea, por la voluntad, haciendo estos ejercicios, puedes activar el sistema cerebral 100%. Y no 16 que podemos controlar. Podemos cambiar la química en el cerebro 100% y entonces es a ti de entrar con la voluntad. Porque la voluntad son como neurotransmisores y son pensamientos. Y estos pensamientos entran como en canales, ¿cómo se dice? Patterns. Sí, patrones neuronales. Patrones neurológicos. Y en todo, es como un bebé. No está nada mal con no pasa nada con sus piernas, pero aún no puede andar, porque los patrones neurológicos aún no están hechos. Y así, vamos a presentarte un cerebro que es en mejor español, de puta madre. Es de puta madre, hombre, que es tuyo. Ahora, tienes que aprender a entrar. Ahora te enseñamos de que podemos ahora entrar. Más que los 16% de control, podemos ir por 100%. Wow. Hey, tú, beautiful mind, do it. La última pregunta, Wim. Este podcast se llama Vida Potencial, como todo el proyecto que tenemos Isabel y yo. ¿Cuál es para ti el factor, el hecho más importante para conseguir el mayor potencial en nuestra vida? Wow.
Es una pregunta... Sí, pues realiza tu misión. Esa para mí es espiritualidad. Allá no pienso, yo voy. Yo, o sea, cada día estoy en misión. Porque yo pienso, y más después Jesús me ha visitado. Viene Jesús que yo estoy hablando del Espíritu. Del Espíritu que no es una cosa abstracta. Yo quiero realizar, entender profundamente, por pensamiento, por sentir, por el instinto más primordial en mi cuerpo, en mi cerebro, quiero entender lo que es la vida, lo que es mi espíritu. Y con esto, controlar hasta el nivel del DNA, liberar mis antepasados. Estos están aquí ahora. O sea, la iluminación. Mi misión es de liberar todo lo que está captivado, impresionado en mi genética. Y ahora, por la ciencia, no saben, no se puede, etc. Yo, por no tener un pasado en la escuela médico de nada, yo nunca me fui a la escuela, muy limitada. Yo estoy enseñando catedráticos, doctores en todo el mundo. Porque mi sabiduría viene de la naturaleza. Yo he estado con mi cuerpo allá adentro, sin miedo, encontrando que somos mucho más, que podemos mucho más. Y vamos allá todos. Ahí está el futuro, el espíritu, sin miedo, todo. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Jesús. Muchas gracias por recibirnos. Creemos que lo que haces tiene muchísimo valor y creo que es muy bueno para el mundo. Muchas gracias por hacerlo. Sí, y ahí estamos juntos, que tenemos que librar estos pensamientos de que no podemos estas cosas. Estamos cambiando el paradigma mismo. Estamos aquí para la fiesta de la vida, sí, y celebrarlo juntos, todos, el amor. Gracias, Wim.